Buen día, República Oriental del Uruguay, día jueves ya, 1 de septiembre, 31 de agosto, mes largo, evidentemente, un mes larguísimo. Bueno, hoy venimos con un programa realmente intenso en temática, en contenido. Vamos a conversar con el Guardián de la República respecto a un tema que fue Vladimir Roslik, un caso muy particular. Castelá en relación a ese caso, quién fue Vladimir Roslik, y a través de ir viendo quién fue Vladimir Roslik, vamos viendo cómo se organizaba el Partido Comunista en aquel entonces, en esas épocas. Ahí quizá un error de parte de aquellas fuerzas conjuntas o fuerzas armadas actuando en el país en calidad de gobierno, convocadas por el propio sistema político a través de aquella ley de la seguridad del Estado, cuando se decide luego sí ya dar el golpe de Estado dada la situación de enorme vulnerabilidad que el país tenía, de inestabilidad provocada unilateralmente por grupos armados en aquel contexto de Guerra Fría y en aquel contexto de romantización, idealización de una revolución socialista de corte marxista-leninista, digamos que con el contenido o cuyo modelo era el de la Unión Soviética. Todo eso vamos a conversar con el Guardián de la República. Vamos a conversar también con el coronel y licenciado Alfredo Bravo respecto a lo que significa la seguridad pública y por qué él considera que el ejército no debe ser convocado para la seguridad pública, que para eso hay otra fuerza que tiene su experticia para esa tarea, que está preparada para esa tarea y que inclusive institucionalmente está en el Estado para esa tarea como lo es la policía. Vamos a conversar una primera parte de una larguísima, una extensa conversación con el coronel Alfredo Bravo, coronel retirado, licenciado en Historia Militar, docente universitario, quien estuvo al frente más de una vez de organizaciones militares, tuvo un comando incluso, participó en las misiones de paz. Interesante conversación con el amigo del programa ya, el coronel Alfredo Bravo. También vamos a repetir una nota con el doctor Gustavo Subía, que va a estar mañana con nosotros, pero hoy repetimos la última nota que realizamos con él antes del tristísimo caso, del tristísimo hecho del fallecimiento de nuestra amiga Silvana Caballero, y conversando con él respecto a ese tema, el de la seguridad pública, para cotejar las diferencias sustanciales que plantea uno y otro. Es decir, me refiero al doctor Subía y el coronel Alfredo Bravo. Yo ahora voy a iniciar con una breve editorial diciéndole a todos ustedes, primero que estamos en la capital de la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, que estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, también podés bajar la aplicación, la 30. Tenemos nuestra web, que es la web de nuestra Asociación Civil Sin Fines de Lucro, creada para la defensa de la democracia, la defensa de los valores democráticos, de nuestras libertades, de la República, que es Libertas, precisamente. www.libertas.uy. www.libertas.uy. Estamos en Facebook, en donde estamos. Ese es el nombre, exactamente el mismo nombre que tenemos como programa, lo tenemos en el dominio de nuestro Facebook, en donde estamos. Por Twitter nos ubicás como arroba en donde estamos, arroba en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Suscribite, es gratis y tenés un material de 4 años de trabajo periodístico perfectamente organizado, ordenado, en una grilla de videos. Tenés los videos cortos, los videos más largos y temáticos, los videos de nuestras editoriales. Está muy ordenado nuestro canal y ahí vamos subiendo todo el material que estamos desarrollando en esta queridísima radio a través de este mecanismo o de esta tecnología que se llama Zoom. Estamos trabajando para la radio, pero a su vez también para la imagen de redes sociales. Dicho esto, te agrego además que nuestro número de contacto es 093-829-272. 093-829-272. Bueno, a partir de acá te podría convocar a pensar que nuestro Estado de Derecho ha sido vulnerado,
esto lo estamos reiterando en nuestros análisis, ese Estado de Derecho que tiene premisas muy precisas, que están en disposiciones de la Constitución de la República. Nuestra Constitución establece cómo debe organizarse el Estado, qué funciones cumple el Estado, para qué está concebido nuestro Estado, y en primer lugar nos dice, es decir, desde el artículo primero, que somos una libre asociación de personas. Somos una asociación, así concibe a nuestro Estado, como una asociación libre organizada. Esa organización tiene un orden jurídico que le da las características de Estado soberano, nuestro orden jurídico. A su vez, un territorio que le da características también basamentales, si vos querés basales, de Estado soberano. Territorialidad, juridicidad, orden jurídico, un Estado de derecho. Nuestra Constitución, a la cabeza de ese orden, hay una pirámide organizativa, hay jerarquía de normas, y esas jerarquías de normas deben ser respetadas. Hay principios que ya son los contenidos que informan a nuestro orden jurídico o Estado de Derecho que deben ser respetados porque son los paradigmas, los principios que le dan sustentabilidad y que le dan sustancia a nuestro orden jurídico, razón de ser, principio de igualdad ante la ley, el principio de separación de poderes, el principio de la seguridad jurídica o de previsibilidad jurídica, los principios de la temporalidad de la ley, es decir, por ejemplo, en materia penal, la ley penal más grave o inexistente no tiene efecto retroactivo, no se puede aplicar retroactivamente una ley que no existía en el pasado hacia ese pasado. Los efectos, o si vos querés, la ultraactividad de la ley, que es más bien en materia civil, en materia de derechos adquiridos, que ahí sí hay efectos que superviven en el tiempo a pesar de que se haya derogado una ley. Pero en materia penal no, en materia penal no existe la retroactividad de la ley penal más grave, es decir, que tenga mayor punibilidad, más sanción, y tampoco hay retroactividad de la ley que no existía en el pasado, nullam penam sine legem, dice el proverbio latino, que es precisamente el aforismo que da ese principio. ¿Por qué te digo todo esto? Porque todo esto que acabo de decir, te agrego el debido proceso, un proceso que debe ser llevado con las garantías que establece la Constitución y así nuestro Código General del Proceso y así nuestro extinto, extinguido, derogado Código del Proceso Penal por este nuevo Código del Proceso Penal, todo eso no se cumple, no se aplica en nuestro estado actual. ¿Por qué? Porque durante los gobiernos del Frente Amplio, todos estos principios que acabo de mencionarte, todas estas sustancias que le dan sustentabilidad a su vez a nuestro Estado de Derecho, toda esta pirámide organizativa, jerárquica, fue derribada por gobiernos del Frente Amplio, fue violada. Nuestro Estado de Derecho ha sido violentado, violado directamente, fue birlado, se burlaron de nosotros con legislaciones que han creado un Estado paralelo, un legalismo que no reconoce los principios constitucionales de nuestro Estado de Derecho. Incorporaron ideología de género, por lo tanto, rompen con el principio de igualdad ante la ley, dado que hay derechos de género, privilegios prácticamente por condición de género, por condición de raza. A su vez hay una justicia que tipifica penalidades, hay nuevas tipificaciones penales vinculadas a esos derechos de género a través de la ideología LGBTQ+, una ideología de raigambre marxista, marxismo cultural, neomarxismo, posmarxismo, como quiera llamarlo. A eso se le van a ir agregando otros derechos muy particulares provenientes de ese neoconstitucionalismo, que es, digamos, la versión filosófica del marxismo respecto a las ciencias jurídicas, la versión marxista de la justicia, del concepto de justicia. Se violó la seguridad jurídica cuando pretendieron, mediante una ley, derogar la ley de caducidad. Ahora bien, todas esas violaciones del Estado de Derecho, crasas violaciones, groseras violaciones, amén de que se le robó al Estado uruguayo, se intensifica todo eso en el periodo de José Mujica, del gobierno del Tupamaro José Mujica. Evidentemente José Mujica no cambió, sigue siendo aquel guerrillero que pretendió una revolución socialista
de corte cubana o marxista-leninista, aquel personaje que empezó siendo ladrón, que robaba flores y que simulaba con esas flores que robaba agasajar a alguien y luego apuntarlo con un revólver, pero era pésimo en su tarea de robar. Luego se incorpora a un movimiento guerrillero, revolucionario, armado, muy cobijado, digamos, muy organizado por el propio Partido Comunista de la Unión Soviética y la inteligencia cubana. No nos llevemos a engaños. No fue el movimiento Tupamaro un movimiento absolutamente eh, original, muy propio de un conjunto de uruguayos a los que se les ocurrió emprender la tarea a lo Robin Hood de robarle a los malos para darle la plata a los pobres. No, fue una campaña organizada, un ejército especializado en guerra de guerrillas, en guerrillas suburbanas y urbanas, formado por los ejércitos revolucionarios soviéticos y también por los ejércitos o el ejército revolucionario cubano de esa Cuba de Castro, de Fidel Castro. Ese personaje siguió siendo el mismo porque luego ingresa al Estado y roba por la vía de lo institucional, institucionalizando el robo, por lo tanto permitiendo a través de decretos y de leyes que nazca fuertemente ya de modo declarativo una tiranía en nuestro país. Es en el gobierno de Mujica en el cual cae la ley de caducidad, increíble, en rompiendo un pacto político, rompiendo un pacto social y político, y rompiendo el principio de seguridad jurídica, dado que la ley de caducidad en su naturaleza es la renuncia unilateral a la pretensión procesal que formula o plantea nuestro Estado como Estado de Derecho, y por ende, como toda renuncia procesal, es irrevocable. La renuncia a esa pretensión procesal, que es un acto unilateral, es irrevocable, tiene la fuerza de la cosa juzgada, no se puede derogar. Inclusive plantearon una ley que la declara nula, pretendieron mediante ley anular la ley de caducidad, peor aún, porque en nuestro derecho no existe el instituto de la nulidad de la ley mediante otra ley. Las leyes, nuestras leyes, derogan leyes, parcial o totalmente. Todo es una aberración. En el gobierno de Mujica se crea el narcoestado, se va a legalizar lo de la marihuana, la producción de marihuana. Nuestro estado va a ser productor de marihuana, va a ser traficante de marihuana, va a ser comerciante de la marihuana, vendedor de la marihuana. Por lo tanto, es un estado narcoproductor, narcotraficante, narcovendedor. La gran pregunta es cómo un estado narco va a luchar contra el narco, cómo va a luchar contra el narcotráfico, la narcoproducción, si nuestro propio Estado es un Estado narcoproductor y narcotraficante. Gran pregunta que yo me hago es, ¿y las semillas del cannabis, de las marihuanas, a quiénes se las compraron? Para plantar hectáreas y hectáreas, ¿no? Una cantidad millonaria para hacer una producción industrial. Otra pregunta que me hago, ¿quiénes son los dueños? Se dice que es Uruguay el dueño, esas tierras, esas hectáreas, que son, calculo yo que más de 100, 200, 300, 400 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas hay plantadas de marihuana para la producción industrial de la marihuana que el Estado uruguayo vende legalmente en distintos lugares? En cualquier parte de nuestro país se vende legalmente y se compra legalmente la marihuana que el Estado uruguayo produce. ¿Esas tierras son estatales? ¿Hay propietarios de esas tierras? ¿Quiénes son? ¿Quiénes trajeron las semillas? ¿Quiénes cuidan esas plantaciones? ¿Quiénes llevan adelante la infraestructura, seguramente industrial, con empleados, con los fertilizantes adecuados, los fungicidas, qué sé yo, el tratamiento como en cualquier actividad agropecuaria? ¿Quiénes son los empresarios de esa producción de marihuana que a su vez se nos dice al mejor estilo socialista que es prácticamente estatal, porque permite a los particulares producir marihuana para vender, pero en pequeñas cantidades, poquita cosa. Bien socialista, ¿no? El modelo, también ahí. No pudieron escapar a esa tara socialista, inclusive, pero a su vez también a esa otra no tara, que es concentramos riqueza, quienes decimos estar a cargo de todo esto desde el Estado. ¿Cuánto produce el Estado uruguayo en la producción de marihuana y la venta de marihuana? No se habla de ese tema. Y te repito, con ese antecedente, ¿puede el Estado uruguayo tener
la altura, la estatura ética y moral de combatir el narcotráfico, porque está combatiendo a su competidor en el tema de la marihuana, por lo menos, en el tema de la marihuana, pero ya tiene un antecedente, es un estado narcoproductor, se dedica a producir marihuana, podría dedicarse a producir, qué sé yo, anfetaminas, no sé, cocaína, pero por ahora es la marihuana. En el gobierno de Mujica es cuando cae Pluna, porque aparentemente no se sabe muy bien, porque no hubo una claridad en un proceso de liquidación, como se llama, no hubo un proceso claro de liquidación para declarar la quiebra de Campiani, el socio de Pluna. Bueno, Campiani dice que quiebra, que se funde y se va. Y el Estado uruguayo, como Estado solidario, así firmaron ese contrato de sociedad con un particular que era Campiani, el Estado uruguayo, amparado en un artículo de la Constitución que admite los capitales mixtos, queda como el socio bobina, ¿no? El socio bobalicón, el bobeta de la película, el pagarín de la boda, que quedó como socio solidario de la insolvencia de su otro socio. Y así se planteó ese negocio, y a su vez con un remate falso, un remate público de las naves de Pluna que quedaron, de los aviones, que no se remataron nada, porque además el remate era falso, era trucho. Todo eso en el gobierno de Mujica. En el gobierno de Mujica se creó un presupuesto, se calcula que de unos 223 millones de dólares para una empresa fantasma que fue la regasificadora. En definitiva, no existió. Lo que sí existieron fueron comisiones de expertos, reuniones, viajes, gastos de hotel, cenas, almuerzos muy caros. Eso sí existió, pero no existió la regasificadora. Eso fue en el gobierno de Mujica. En el gobierno de Mujica también se crea un plan que lo crea él llamado Fondes, donde, bueno, migra, se transfiere un montón de dinero, millones de dólares, hacia empresas compañeras que también se fundieron, que no fueron sustentables, que no tenían viabilidad alguna. Ese dinero se fue de las arcas del Estado. En el gobierno de Mujica surgió aquel mamarracho, aquel disparate del tren de los pueblos libres, que no sirvió para nada, no liberó a nadie, sino que liberó una fiesta, gastos y quién sabe cuántas cosas más. En el gobierno de Mujica todas esas cosas fueron pasando y estamos hablando de miles y miles de millones de dólares de robo al Estado, de un robo secuencial, de un robo sistemático. En el gobierno de Mujica fue cuando se planteó aquel falso acuerdo entre el Estado uruguayo y el Estado ecuatoriano respecto a Petroecuador, que era el petróleo crudo de Ecuador, que se nos vendía directamente a nosotros para que Uruguay, a través de ANCAP, le refinara el petróleo, dado que Ecuador no tenía buenas refinerías, no tiene instalaciones de refinería, y se pretendió que Uruguay y Ecuador hicieran un trato directo evitando los intermediarios, los especuladores y capitalistas intermediarios. Bueno, toda una mentira. En definitiva, Uruguay nunca le vendió el petróleo refinado a Ecuador. Ecuador nos daba una parte, pero prácticamente tampoco llegó ese crudo a nuestro país, sino que salían barriles ya refinados desde Dallas. Se vendía por fuera. Y luego Trafigura, que era la aparente empresa, mala empresa, una empresa holandesa, vuelve a hacer negocios con el Estado uruguayo, con ANCAP, a espaldas de Rafael Correa, que luego se calienta y rompe ese acuerdo, que duró 2 años de todas maneras, 2010-2011. Todo eso en el gobierno de Mujica. En el gobierno de Mujica, entonces, se funde el país, un remate trucho público de los aviones de Pluna, se funde ANCAP, tenemos un presidente de ANCAP que nos mintió con un título universitario, que luego va a ser juzgado. En el gobierno de Mujica caen los perejiles de el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y Fernando Caloya, los dos Fernandos. Uno ministro de Economía, el otro presidente del BROU, del Banco de la República Oriental del Uruguay, el escribano Fernando Caloya. En el gobierno de Mujica vemos un despilfarro enorme de dinero, vemos al Estado uruguayo convertirse en un narcoestado, y todo eso arroja el resultado de un 3,8% ya de déficit fiscal con un proceso inflacionario importante y un endeudamiento público interno y externo también muy importante, en pleno auge económico de las exportaciones de nuestro país, donde ahí no hubo pandemia ni sequía, sino todo lo contrario, habían multiplicaciones
muy importantes de volúmenes económicos de exportación de nuestros 9 commodities, que son los motores de nuestra economía. Todo eso ocurrió en el gobierno de Mujica y a partir de ahí se desconfigura totalmente el Estado de Derecho uruguayo, que ya venía desconfigurándose desde el gobierno de Tabaré Vázquez, que se va a definir esa desconfiguración en el cierre de ese ciclo de 15 años de gobierno del Frente Amplio con la última presidencia del doctor Tabaré Vázquez. Ese es el Frente Amplio que nos gobernó, nos dejó un Estado fundido, con un déficit muy alto, nos robó mucho dinero y desconfiguró el Estado de Derecho. Por eso vienen ahora estas notas que yo les decía al comienzo del programa a modo de una síntesis. Quédate ahí porque viene muy interesante lo que vamos a conversar con nuestros queridos amigos.